Lastarria se creó en medio de la bufanda verde de la selva araucana. Palpitaba en ella la matriz mapuche. Por siglos, permaneció ajena a la conquista del imperio de la hispanidad, cuando éste combatió al norte del Biobío y más tarde a la ocupación de la Araucanía, hacia la segunda mitad del siglo XIX. Ello propició una continuidad cultural tejida por el mapuche. Los Curín, Colillanca, Curayanca, Antipán, Catrilaf, Namoncura y muchos otros mantenían la última frontera viva, asentados en los deslindes de las provincias de Cautín y Valdivia. Fuimos el último fragmento de la Araucanía en ser colonizados. Aquí en Lastarria no había autoridades y la autoridad mayor que había era mi abuelo, Hilario Catrilaf. Él era como un juez en el campo. Problemas que había, mi abuelo los solucionaba, porque era autoridad en el campo él. Los huincas tenían problemas, venían donde mi abuelo, lo que les pasó y ya mi abuelo les solucionaba los problemas. Entonces, eso yo lo escuché porque yo a mi abuelo no lo conocí, pero le conocí las historias que contaban de él. No obstante, pronto la ocupación de la Araucanía repercutió en nuestra identidad local. El ferrocarril se extendía como un manto germinal de ciudades e industrias. En 1902 llegó a Lastarria y hacia 1906 ya era una realidad la estación, bodega y terraplenes de carga. Que es nuestra estación, pues, que está de 1906, estación de ferrocarriles. Que ahí yo no sé qué ha pasado, que no han habido las autoridades, no sé, no los puedo culpar, que no han estado un poquito detrás de eso. Porque realmente es un patrimonio nacional eso. O sea, no está declarado, pero podría ser, ¿ah? Bueno, el tren era el único medio de locomoción que nosotros teníamos. Desgraciadamente pasaba un tren para el sur y un tren para el norte una vez al día, fuera de un tren local que había de Villarrica a Temuco. Y en realidad el que se haya terminado el tren lo sentimos bastante. Nosotros nos íbamos a estudiar en el tren y nos firmaban la hora de salida aquí, llegábamos al internado y nos firmaban la hora de llegada y después la próxima semana de nuevo hacer lo mismo, pero no había micros. Ahora todos los jóvenes se movilizan en micros, qué sé yo, en colectivos. Bueno, yo cuando estaba chica iba a Lanco con mi papá porque ya teníamos familias en Lanco y ya ahí esperamos el tren aquí en la estación de Lastarria. Y ya ahí llegaba la gente a vender, por ejemplo, cereza, chipones. ¿Quién no se vende la avellana, la tortilla, el queso? Todo llegaba la gente cargada, el helecho, todo lo que es alimento de campo. Se llegaba ahí en la estación, compraba la gente y salían en el tren a vender. Por ejemplo, iban a Lanco, Puerto Montt con cerezas. De aquí mismo, gente que está en el cerro aquí arriba, viajaba mucho con canastos de cereza. Y había un tren que pasaba a las 8 de la mañana, que iba para Temuco. Después pasaba otro que iba para el norte a las 2 y volvía otro a las 4. Y ya después pusieron otro tren que salía a las 5 de la tarde que se iba a Concepción. O iba a Santiago y en Concepción apartábamos en San Rosendo, parece. Pero la estación era bonita, había un jefe de estación, había un cambiador, ¿cómo se llamaban los que están a cargo de los guardacruces en el norte y en el sur? Y ahora no hay. En este marco, entre selva y pantano, la construcción local naciente encontró en la estación de ferrocarriles un punto referencial, tanto por su arquitectura diferenciada del resto de las ligeras construcciones, como por la vida social e imaginario que en torno a ella silvanó, de la estación al centenario de sus memorias. Entonces íbamos todos, nos apitucábamos, como decíamos en esos tiempos, y íbamos a la estación a ver la pasada del tren. Pero la estación sí que era el punto de reunión, porque nosotros a veces íbamos a darle la pasada al tren de 2. Venían gente de los campos ahí. Teníamos el guasito Pedrito Fincheira, que se vestía de guaso, a
en la estación. Después los hermanos Garridos Gebert, y así de todos los sectores. Y ahí nos juntamos todos y después cada cual a su casa. Ese era uno de los paseos de domingos que hacíamos. Y ahí nos quedábamos hasta las 3:30 que pasaba el tren de vuelta, porque pasaba el revistero. Llevaba la revista Fausto, el OK, el Peneque, el Sinbad, el Barrabás. Entonces nosotros comprábamos las revistas que seguíamos las novelas en las revistas, en el OK y en el Fausto. Yo iba al tren siempre a comprar revistas, porque se bajaba el caballero que vendía y comprábamos revistas. Llegaba el correo, las cartas, llegaban ahí también. Y uno siempre ansioso, ahí pasaba el frutero, el tren frutero, que pasaba 2 veces a la semana, un tren de carga, y ese traía carros de fruta. Nosotros, como teníamos negocio, íbamos ahí también al frutero a comprar todo lo que era fruta, verduras, y era bonito la estación. Si volvemos a tiempos más remotos atrás, cuando yo era pequeña, me llamó mucho la atención la estación de ferrocarriles y la bodega. Para mí, como era pequeña, me eran muy, muy bonitas. Es más, recuerdo ahora que nos escapábamos de este colegio, como yo como alumna, y nos íbamos corriendo para ver pasar el tren. Yo iría a conocer andar en tren, tendría unos 15 años ya. Antes, los grandes no salíamos, los chicos no. Pero era mejor el tren que ahora que estos buses hay. Entonces era como el punto obligado, y no teníamos otra entretención, porque ahí llegaban los pasajeros, las visitantes, los que viajaban, y ahí nos jugábamos. Bueno, hacíamos un juego que espero que no lo hagan, nunca más se haga. Era subirnos, esperar el tren, subirnos y esperar cuando frenaba, y nos bajábamos, y después cuando partía el tren hasta una cierta velocidad. Recuerdo cuando uno de mis compañeros sube al tren, se resbala y parte el tren y le corta su pierna. Ahora que estoy recordando eso. Seguíamos al jefe de correo, esperábamos que se fuera el tren y todos nos íbamos detrás del señor del correo y esperábamos la lectura de las cartas, y que llegara una carta era una tremenda noticia, una noticia para nosotros. Ahí teníamos, era así un espacio para todas las casillas del pueblo. En mi casa teníamos la número 9. Entonces esperábamos ahí que pusieran las cartas y nos volvíamos. Entonces, ese era un punto de reunión, la estación de ferrocarriles. Estaba lleno de castillos de madera, todo ese sector. Mucha madera había en ese tiempo. Ahora donde está el centro cultural, donde está el SECOF, eso eran muchos castillos de durmientes, y ahí íbamos a jugar los niños, ahí nos encontrábamos, ahí jugábamos, y las pichangas en el estadio, todas las tardes. Fue una época muy linda, muy bonita, vivida acá en Las Tarrias, y desgraciadamente en nuestra estación después ya dejó de pasar el tren, se fue deteriorando poco a poco. Ferrocarriles la fue facilitando a otras personas para que vivieran, después la arrendaban hasta como está hasta el día de hoy, y nunca se ha podido recuperar porque Ferrocarriles, no sé, me da la impresión que no tiene la intención de recuperar la estación de Las Tarrias. Pero el paso, ¿no es cierto?, de los años, no sé por qué Ferrocarriles, porque yo pienso que eso le corresponde a Ferrocarriles, quedó nuestra estación hasta ahí. Ya no se ha reparado, porque eso no le corresponde ni a municipalidades, porque no es algo de ellos. Igual se demolió lo que era bodega. Comprendo que era un peligro, pero era algo que a uno la marcaba desde pequeña. Desde 1907, las hijuelas locales pasaron a manos del fisco, otorgándose múltiples títulos de propiedad a colonos nacionales y europeos. Bueno, y después, habiendo tan pocas casas en Las Tarrias,
2 o 3 casas que habían, que eran puros montes, vegas llenas de árboles. Llegaron la gente a trabajar, a limpiar. Como ustedes ven estos montes así acá, limpiaron también el pueblo. Y ahora se ve un pueblo limpio, ordenado, porque así empezó a trabajar la primera gente, las primeras generaciones que llegaron a este pueblo, que eran muy pocas. Y esa gente no era chilena, eran gente extranjera, eran gringos, que llegaron españoles, que llegaron a trabajar y a limpiar el pueblo. Y lo organizaron, y después, cuando estaba limpio ya, pidieron que el pueblo se organice como pueblo Las Tarrias. El mágico ferrocarril engarzó sociedad, con el lastrero y sus pitazos. Esta rudimentaria locomotora trajo en osada travesía a los primeros colonos extranjeros e inmigrantes libres que llegaron a Las Tarrias, en 1905, cuando pertenecíamos a la extinta concesión Schmidt. La llegada de las personas que llegaron de otros países, los europeos, fue muy positiva en nuestro país, en posesión de agricultura, la economía y gastronomía. Fue muy positiva para nuestro país. Y sigue llegando porque cuando llegan extranjeros aprenden nuevas cosas los chilenos. Cuando nosotros llegamos aquí a esta propiedad, era de un alemán, Willy Volk Miller, ya. Y él era fotógrafo, no sé si aficionado o profesional. Encontré, que todavía la tengo, una maletita de madera con fotos, pero los negativos en vidrio, como de 10 por 5 centímetros. Entonces yo revelé esas fotos porque se pudieron revelar. Los negativos eran en vidrio, no como después hubo mí. Y tomamos, me revelaron fotos que por ahí hay todavía del castillo de Johnson Gala. Y ese era un castillo de ciudad de puro vidrio, era hermoso, grande, y cuando se fueron los Johnson, de los Johnson era. Entonces ellos llegaban incluso, creo que eran los únicos que tenían teléfono en ese tiempo, cuando no había ni siquiera teléfono en el pueblo. Pero eso se ve, una foto que aparece por ahí del pueblo, de la estación, aparece arriba, se ve el castillo que yo le hablo. Y entonces dentro de eso, ahora después yo tuve la oportunidad de que un amigo que yo sabía de que había trabajado el padre de él en el castillo de Johnson Gala, que estaba ubicado donde hoy día se encuentra el retén de Carabineros. Ya. Entonces él tenía lo que les voy a mostrar, que esto yo creo que es una preciosura y se los voy a pasar a ustedes porque están haciendo este documental que va a ser algo muy valioso para nuestro pueblo. Este es uno de los faroles, porque la casa tenía como 8 faroles, según me comentaba el hijo del que trabajaba, de la persona que trabajaba ahí en esto. Y yo se lo adquirí, esto sí. No me lo regaló porque no se quería deshacer de él. Así que ahora yo se los muestro a ustedes. Esto es una reliquia de la mansión, o sea, del castillo de Johnson Gala. Así, de la mano del ferrocarril, se fraguaba una nueva sociedad mestiza. Las Tarrias condensó para merecer su fundación un 20 de mayo de 1921, cuando se aprueba el plano proyecto de población de Las Tarrias, por decreto número 710 del Ministerio de Relaciones Exteriores, firmado por el entonces presidente Alessandri. Las Tarrias había madurado gracias a su gente. Las veredas sin cemento, la calle, esta, como le digo yo, como esto era vega. Así que por ahí donde pasaban tantas carretas, antes los vehículos no se conocían acá. Yo los vine a conocer como de 15 más años los autos. Notable en realidad.
Cuando yo era chica, en las décadas del 40-50, no había ni una sola calle pavimentada, ni una sola vereda pavimentada. La única calle que estaba, o sea, vereda, digamos, pavimentada, era la General Urrutia. Y eso, que pocos lo saben, que yo lo estaba averiguando, fue cuando fue regidor de esos tiempos, el regidor Juan Bart Anabalón. Él logró de que se pavimentara la calle, que era de la Campana hacia el final de la calle, que eran más o menos 4 o 5 cuadras, parece lo que tiene la calle General Urrutia. El día lastarriense. De la verdura del laulau despuntaba el sol que quemaba el cuero de los toteros y ferroviarios, de herreros, carpinteros, lavanderas y muchos otros oficios. Era el folclor de un barrio polvoriento y anónimo, en cuyo imaginario curtido de pobreza, el Chile desclasado obligaba a la creatividad, empuje y autonomía. Tan así era la precariedad local que el agua se obtenía de las norias de calle Pidenco con Villa Alegre y otra ubicada en el recinto estación. Por otro lado, Germán Macuc inauguró el alumbrado público mediante un motor a vapor que proveía al pueblo desde las 9 a las 12 horas. En adelante, muchos vecinos se rotaron la responsabilidad de alumbrar las noches lastarrienses hasta la llegada de los servicios básicos hacia fines de la década del 60. No teníamos luz tampoco, solamente la luz que se daba con un motor, que era la luz más cara de Chile, dicen, que la daban hasta las 9, de 9 a 12 de la noche. La apagábamos, era tanto que cuando nosotros queríamos hacer una fiestecita, hacíamos una cucha entre todos los asistentes y comprábamos una hora más de luz. Yo no me acuerdo bien cuándo se empezó a instalar el agua potable acá, pero parece que fue como el año 57, una cosa 58. Y luz eléctrica, ¿para qué decir? Primero la dieron con motores de estos a leña, después con motores, ¿cómo se llama esta? A petróleo, y después llegó la luz eléctrica. Y nadie tenía, pues, ni el más rico ni más poderoso, pues sí, que solamente un motor que daba un poquito la electricidad, que era la de don Juanito Lobo, y un señor Herrera que también dio luz con motor. En el campo teníamos un molino chiquito, un molino de, no sé cómo le llamaban, un molino maquilero le llamaban. Era chiquitito y se daba con una rueda que yo tengo la foto de la rueda desde el agua, con agua, que caía y con eso se abastecía y se hacía dar la luz para el campo y para el molino. Se sacaba el agua de unas bombas que había en la calle y ahí se hacían filas todavía, colitas para bombear un poco y sacar el agua. Era costumbre en todas las casas que se llenaban los baldes en la tarde y los jarros de lavatorio, porque cada dormitorio tenía un peinador con su juego de lavatorio. Entonces había que ir a buscar agua y llenar los jarros de lavatorio todas las noches, todas las tardes. Y bueno, el alcantarillado se hizo mucho después. No sé, los años, 60 por ahí más o menos. 60 y algo, pienso yo, 66, 68 por ahí, el alcantarillado. Y después empezaron ya la pavimentación de las calles. Muchos empezaron a pavimentar los accesos de la carretera, la calle Pidenco, el acceso norte, después pavimentaron, antes habían pavimentado la calle Villa Alegre, pero se repavimentó, parece eso. Porque recuerdo que nosotros hicimos una tremenda fiesta para un año nuevo para celebrar la pavimentación de esa calle, bailábamos desde arriba del molino hasta la carretera. La agreste geografía y el implacable clima templado mediterráneo hicieron de Lastarria un lago durante los meses de invierno. A ello colaboraba la pobre desecación de los terrenos circundantes y un plan de trazado urbano sumamente rudimentario, con calles de tierra enclavadas entre Laulau, Cuesta y el sector del Cerro Villa Alegre. Con todo, en la memoria colectiva laten indelebles las legendarias inundaciones
que movilizaban desde damnificados vecinos que perdían enormes sumas materiales hasta el voluntariado siempre presente de Cruz Roja y bomberos. En el diario que tengo del cincuentenario dice un párrafo: Lastarria de haberse llamado Venecia. Ya. ¿Y por qué? Porque aquí teníamos las inundaciones. Me recuerdo muy bien que en el año 81, 82, para no perderme, tuvieron que venir con botes para poder trasladar sacar a la gente de sus viviendas. Y eso lo hizo el regimiento Tucapel de Temuco. Bueno, aquí en ese tiempo bomberos, el aporte que hacía era rescatar a la gente de sus casas y traerla aquí al cuartel como albergue. Entonces ese era un trabajo que lo hacía bomberos completo. Y en ese tiempo nos cooperaba la Cruz Roja con hacer la comida para la gente. La Cruz Roja está de la mano con bomberos. Y eso hace más o menos unos 10 o 15 años atrás, que había que evacuar las personas. Para eso estaba el cuartel de bomberos, que ahí tenían también un gran trabajo los bomberos. También nosotros como Cruz Roja también teníamos ahí que actuar. Entonces todo eso parece que ya quedó para el recuerdo. No, como Cruz Roja nosotros, cuando tuvo el tiempo, las calles no estaban pavimentadas, se inundaba el pueblo, se inundaba, ya tocaba la sirena, allá nosotras estábamos ahí, llegaban guaguas, señoras con tanto chiquitito, les preparábamos leche, buscábamos ropita, los cambiábamos y estábamos haciendo ollas comunes por varios días. Las señoras nos ayudaban, algunas eran cooperadoras y ayudaban. Siempre estábamos preocupados porque mi mamá era de la Cruz Roja. Entonces cuando habían inundaciones en esos años, ella participaba mucho en ir a ayudar a las personas que estaban damnificadas en el cuartel de bombas. Le hacían comida y le hacían cosas ahí para poder alimentarlos mientras estaban ellos en el albergue. Y por ese lado yo me enteraba de toda la inundación y todas las cosas que pasaban. Y también nosotros como colegio quedábamos inundados porque en esas calles se llenaba de agua en la parte donde nosotros teníamos que transitar, así que se suspendían las clases. Y era bien trágico porque la gente, mucha no tenía medios y se le mojaban todas sus cosas, entonces era triste. Fuera de la Cruz Roja nos venían a dejar de Temuco también alimentos para poder... Y la gente del pueblo cooperaba igual con la Cruz Roja. Siempre cooperó el pueblo, nunca... Toda la gente, nosotros pedíamos cooperación, los negocios, todo, ayudaban. Y siempre tuvimos un buen... la gente nos quería. Y las inundaciones fueron todos los años. Todos los años se salía al río, Las Vegas venían y... Era un mar, se llegaba... Un año llegó hasta aquí, hasta mi casa, el agua. Aquí en Lastarria fue demasiado crudo los inviernos, porque llovía, mucho llovía. No creo que aquí nada más, porque en todas partes, pero aquí el pueblo está en una sección muy baja. Entonces, en aquellos años, entonces no había veredas con cemento, entonces era fácil para que todos los canales, los ríos, todos se volcaran, se llenaran. Y hubieron muy grandes inundaciones, gente que sufrió mucho con todo esto, con las inundaciones. Sí, pero se inundaba el centro, no se inundaba el pueblo, acá en la villa. Yo me casé el 21 de mayo de 1966 y había un solo auto, que era de un tío de mi marido. Entonces fue a dejar a ellos a la estación, o sea, a la iglesia, y después tenía que volverme a buscar a mí. Se empantanó y no pudo salir el auto. Entonces, porque había en mayo ya se inundaban las calles, ya estaba más o menos feo. Y yo me he tenido que ir con el vestido así levantado, imagínense con cola y todo, y los chicos alrededor mío gritando, ¡viva la reina, viva la reina! Llegué atrasada a la iglesia, por supuesto, el padre Alfonso tan amoroso me dijo, no se preocupe, todo está bien,
porque sabíamos nosotros que era un poquito mayorcito cuando la gente se atrasaba, pero me dio aliento, me tranquilizó. Se inundaba, había hasta botes. Me parece mucho, no estoy segura, pero me parece que la Cristina Geiser se casó en bote, se tuvo que llegar a la iglesia. No tengo la seguridad, pero me parece mucho. Y yo cuando me casé también para ir a la iglesia, no iba de vestido blanco, pero de todas maneras tuve que pasar por tablones para que el sacerdote nos diera la bendición. Yo recuerdo que nosotros como niños deseábamos que se inundaran las tardes porque veíamos botes. Imagínense lo que significaba para nosotros ver a todo el pueblo inundado, pero como niños nos gustaba porque andábamos en bote. Yo viví lo de las inundaciones, supe lo que era tener una cama metida en el agua. Entonces, ahora eso no sucede acá en nuestro pueblo, así que eso le damos gracias a todas las personas que han sabido dirigir nuestro pueblo, nuestra comuna, que hemos ido surgiendo y ya no estamos metidos en el agua como antes. Otro capítulo catastrófico, ineludible de la memoria colectiva, lo protagoniza el incendio del 5 de enero de 1950. La noche del 4 de enero, la habitualidad local arrulló el sueño de los lastarrienses. Parsimonia. Corría viento sur. Una noche que corría igual a otras, de pronto mutó a pánico generalizado. 2:45 de la madrugada. La proporción de las llamas alcanzó en minutos una manzana entera y en poco más atravesó la calle, comprometiendo una totalidad de 2 manzanas. Era incontrolable. El espíritu altruista de la única compañía de bomberos local no tardó en llegar, quienes con rudimentaria tecnología hacían sus intentos por amainar el voraz fuego que amenazaba con expandirse por la totalidad del plano de la población. Claro, yo como no tengo nociones de ese incendio, pero por lo que he sabido y sé por los registros se formó la primera compañía. Los bomberos ahí se empezaron a formaron, parece, el cuerpo de bomberos con ese incendio, pues se quemaron 2 manzanas enteras. 2 manzanas enteras. La escuela se quedó, toda la esquina así se quedó, porque era viento sur. Como corría sur, así que siguió y como una manzana entera. Y en ese tiempo no había ni bomberos. No sé cómo apagarían, o traerían de otras partes a lo mejor. Porque fue en enero, corría el viento para acá. Entonces la casa de la esquina estaba recién hecha, esa no se quemó. Para acá empezó a quemarse. Entonces el caballero de la esquina, el que tenía la tienda de la campana, que era tremendamente grande, el caballero muy poderoso, tenía la benzina, quien la tenía debajo de la tierra y con tambores. Dijo, si sigue el fuego y sigue esto, hay que echar la casa de nosotros abajo, para que no siguiera el fuego y se fuera a quemar él y su tienda y la benzina, que podía eso explotar. Entonces, como ya cambió el viento, empezó más viento hacia el norte, no hubo necesidad de botar la casa. Como era vieja nuestra casa, había que botarla nomás, total, él se iba a salvar, no importa que nosotros quedábamos sin casa. Y como era poderoso el caballero, eso pasó. Se quemó casi todo el pueblo, ¿sabes? Fue un incendio tremendo, donde no se salvó nada. Pero de ahí yo no sé si habría en ese tiempo bomberos para apagar incendios. O lo apagaron así con balde, porque antiguamente se apagaba así el fuego, con puros baldes. Tenían que andar la gente corriendo buscando. Y cuando iban a apagar un incendio, el incendio sigue avanzando más, no como hoy día. Entonces de allá al cerro mirábamos nosotros, yo estaba en el lado arriba, de visita. Y mirábamos nosotros abajo el incendio, las llamas, todo. Pero fue muy terrible, muy terrible. Y más en la época, en enero, me parece que fue en enero, sí. Así que más bien todo seco. Y entonces, más bien, pues todo casas de madera. Había teatro, teníamos teatro en aquellos años. Teníamos un lindo teatro. Tocó la sirena y avisan, y mi mamá la vienen a ayudar porque mi mamá estaba sola conmigo. Mis otros hermanos, como fue en enero, andaban de vacaciones en el campo en Gorbea. Entonces y mi hermana mayor igual. Entonces estábamos solas las dos. Y me sacaron a mi mamá todas sus cosas y la fueron a dejar al frente. Y ahí me acostaron a mí. En una cama me sentaron. Y yo, eso recuerdo cuando
estaba el pueblo de día, porque era tanto el fuego, las casas se quemaban, y sacaban las cosas al medio de la calle y las cosas se quemaban. Se les quemaba a la gente. Después sentí cuando venía un tren, y era un tren que traía bomberos, porque aquí no había agua, la gente con baldes apagando, no iban a apagar el fuego. Habían pozos donde uno iba a buscar el agua. Y vinieron bomberos de fuera, llegaron enfermeras, porque habían heridos. Fue una cosa impresionante, yo tengo todo ese recuerdo. Junto a ello, subsiste en el relato colectivo el magno derrumbe del Cerro Laulau, ocurrido en agosto de 1951. Una falla geológica que llegó hasta los predios de Miguel Gallardo, Antonio Vega, Robinson Binet y Domingo Rivas, y puso en alerta a los vecinos de Lastarria, expertos y la región en general. Eso nos hizo pasar susto. Del Laulau, que llaman ese, claro. Sí, porque decía la gente que habían unas lagunas. Uno como está lejos, pero decían que había unas lagunas muy grandes y que esa se iba a abrir y se iba a arrastrar toda la tierra, iba a inundar el pueblo. Un gran derrumbe que en Las Tarrias, que era del Laulau, del Cerro Laulau, llegaba el barro, las piedras, tierra, unas tremendas trojas que llegaban hasta el mismo Puyehua, el barro, atravesando campos, todo lo que sea, campos, casas, y arrastró muchas cosas, y árboles, todo, quintas enteras. Y nos iban a venir a sacar, porque llegaba incluso un tren completo para sacar Las Tarrias aquí. Pero después llegaron ingenieros y todo, trajeron gente para que revisaran arriba y todo vieron. Y vieron que no era necesario que saliéramos. Y que seguramente iba a quedar todo con lo que botó. Lo primero que botó nada más iba a ser todo el daño que iba a hacer. Del derrumbe nosotros no sentimos, fue en la noche, no sé si hubo, dicen que habían ruido, un ruido tiene que haber habido, porque eso se hundió la tierra, se hizo un hoyo y ahí se partió, se vino para abajo. Sabe que antes se notaba, era igual que la bota de Italia, así era. La misma forma tenía, era ancha y para abajo así. Ahora después con la vegetación no se nota, yo creo que ni el hoyo está, eso tiene que ser, pero la tierra se partió y arriba tiene que haber sido más. Nosotros estábamos en el colegio, éramos chicos y fuimos y la tierra estaba toda partida, toda así en cuadritos, que nosotros saltábamos y corría agüita, eso recuerdo. Pese a todo, Lastarria se tejía en progreso. La primera compañía de bomberos de Lastarria se fundó el 19 de enero de 1946, con la participación de los vecinos René Araya, Juan Soto, Gumercindo Soto, Osvaldo Matamala, Antonio García, Celestino Delgado, Carlos Mora, Juan Soto, Hernán Pacheco y muchos otros. Tiempo más tarde, la segunda compañía de bomberos fue fundada el 14 de julio de 1959 por Juan Lobos, Eugenio Fincheira, Óscar Acosta, Eliezer Mella, Melitón Tolosa, Belarmino Ceballo, Eulogio Burgos, Manuel Muñoz, Pedro Valenzuela, Alberto Fuentes y José Santos Sepúlveda. El auge institucional se vio coronado con la fundación del Cuerpo de Bomberos de Lastarria, un 22 de enero de 1965. El carro que teníamos era una carreta, que entre los mismos voluntarios tirábamos con unas mangueras arriba y hachas, pistones, hasta que se logró conseguir la llegada del Land Rover, el año 72. Me acuerdo que llegó este carro que era como un jeep, si mal no recuerdo, ¿ya? Que era un jeep cortito, chiquitito, pintado de rojo con blanco. La llegada del Land Rover se logró con fondos que fue juntando el cuerpo con ayuda de la comunidad y algunos aportes de algunos parlamentarios de la época. Todo lo que nosotros recaudamos fue pasado al Cuerpo de Bomberos de Lastarria, con la condición que cuando nosotros hiciéramos algún beneficio, alguna velada o algo así, no pagáramos el arriendo del local.
Cuando se llegó el primer carro, se fue a buscar a Temuco. Fue mi papá, que era el superintendente del Cuerpo Bombero, don Juan Lobos Torres, y lo acompañó Ismael Flores. Acompañé al comandante de esa época, al don René Araya, que en paz descansa, y el chofer era don Eulogio Morán, también que en paz descansa. Con ellos fuimos a retirarlo a Temuco. Cuando se compró el primer carro del carro de los bomberos, fue una alegría muy grande para el pueblo. Y que orgullosamente se paseó por Las Tarrias y se bautizó, no recuerdo quién fue la madrina o padrino, pero era como algo muy importante. Yo en mi mente de niño, para mí, yo sabía que era importante porque en Las Tarrias todavía se usaba un carro que habían 2 o 3 bomberos y se impulsaba y mientras otros lo iban empujando. Y ahora este carro era moderno, era con mangueras, era con pitones, que para mí que los bomberos no lo sabían usar todavía, pero ahí está ese carro, yo no sé si existe todavía, y fue una tremenda fiesta. Esto fue un tipo cóctel y todo, y el champañazo de costumbre. Una recepción espectacular. Todo el mundo salió a las calles a recibirnos, a aplaudir. Y el resto de los voluntarios esperándonos acá con un arco de agua. Todos celebrando también el curita bendijo el carrito, y en ese tiempo estaba el padre Alfonso y bendijo el carro. Y fue una gran alegría para Las Tarrias tener ese carrito de bomberos, y que sirvió mucho por muchos años y todavía está guardadito. Después ya con los tiempos ya Bomberos fue favorecido cada tiempo con más implementación más moderna. Postularon, ¿no es cierto?, un carro nuevo, porque ya seguramente el otro que ustedes dicen era del 70, tiene que haber sido de mucho tiempo. Y Miguel, ¿cuánto se llamaba? Y era muy amigo con mi hermano, entonces por ahí movieron, parece que estaba un suete en ese tiempo como presidente, o Jano Acosta, no recuerdo, pero la cosa es que movieron por ahí por algunos hilitos y le entregaron un carro nuevo a Las Tarrias, y no estoy segura si aquí la tuve también. Estuvo muy bonito porque hicieron una entrega, se hizo un desfile, ahí frente al cuerpo de bomberos, estuvo muy bonito. Bueno, a medida que fue pasando el tiempo, ingresó mi hijo a bomberos, en la cual fue ocupando cargo hasta llegar a tomar cargo de superintendente. Y en ese entonces ya se tuvo la oportunidad de conseguirse un nuevo carro, que él mismo fue a retirarlo con otros voluntarios. Y eso me enorgullece, porque como que voy dejando un legado hacia el resto de la gente, de los voluntarios. Pero antes de ser regidor y todas esas cosas, el papi con los bomberos le encantaba, y había acá en Las Tarrias una compañía. Y entonces él con otros amigos fundaron la segunda compañía de bomberos. Y al fundar la segunda compañía de bomberos, después fundaron el Cuerpo Bombero de Las Tarrias, que todavía existe. Para después, en 1965, crear el Cuerpo Bombero. De ahí empezamos a regir como Cuerpo de Bomberos. Y él fue superintendente del Cuerpo Bombero de Las Tarrias por muchos años, no me acuerdo si debe haber sido unos 15, 20 años. Y después él ya por su edad se retiró y quedó el Jano Acosta de superintendente. Habían alrededor de 20 a 25 voluntarios entre las dos compañías. Bueno, el servicio que prestaba era apoyar con la poca agua que hacía el tanque mientras se hacía el tendido de manguera de los grifos. Y para mí es un servicio que, no sé, yo lo pagaría doble y ellos no reciben nada. Pero de los bomberos estoy muy agradecida. Son los únicos que trabajan sin remuneración. Y sin que usted le diga purateo, qué sé yo, ellos salen trotando al tiro. Uno se siente
orgulloso de poder servir, estar atento a un llamado, sea la hora que sea, uno sale sin saber si va a llegar o no va a llegar. Y eso da ganas de seguir trabajando, porque uno lo lleva en el espíritu la forma de cooperar. Si los servicios llegaban para ir desdibujando milimétricamente el retrato rudimentario y completamente rural que se capturaba del pueblo, la educación se resolvía como una de las principales demandas. La vieja escuela mixta que atendía las necesidades educativas del poblado desde 1910 en calle Venecia alcanzó la suficiente matrícula para no dar abasto. En consecuencia, allá por los años 30, nacen las escuelas fiscales de Lastarria número 3 de hombres y número 9 de niñas. Pero las escuelas fiscales número 3 y número 9 no estarían solas en la transmisión educativa local. En 1953 nace la Escuela Misional número 118 de Lastarria, y 3 años más tarde, en 1956, se suma la Escuela Fiscal número 60, dirigida por la profesora Inés Cerda en el predio de Bernardo Pritzker. Empecé primero yo sola, después me dieron otra profesora, después otra profesora, y tuvimos de primero a sexto preparatoria. Y me di el lujo de no recibir muchos alumnos porque no me cabían en la sala, porque tenía dividido dos salas. Entonces después hicimos asistencia alterna. Yo trabajaba todo el día y la otra profesora trabajaba media jornada para poder atender a 2 alumnos. Así que tuve de primero a sexto año. Yo empecé como con 32 alumnos, pero cuando me fui de esta escuela tenía 120. Era muy bueno ese colegio, porque la profesora señora Inés Cerda, que todavía está viva, ella era la profesora y directora de su escuela. Tenía más profesores, pero me acuerdo de ella. La señora Inés Cerda, sí, una persona totalmente entregada en el plano docente, en el plano cristiano, ¿ya? Una persona que tiene llegada, uno no se da ni cuenta cómo uno llega donde ella, por su gran sencillez. Tengo muy, muy bonitos recuerdos de ella. Mi vocación nació desde cuando yo era muy niña, porque mis únicos juegos para mí eran hacer clases con mis vecinos, con mis amiguitas, que en ese tiempo vivían cerca de nuestra casa. Me acuerdo que nos daban hartas galletas y nosotros nos perdíamos ni un día de ir para traer galletas. Claro, nosotros íbamos porque llegábamos con las carteras llenas de galletas y no perdíamos la clase. Y teníamos todos buena memoria. El candidato don Pedro Aguirre Cerda, tal día va a venir, no me acuerdo qué fecha, y había un barrial, parece que era en octubre, pero en octubre llovía harto antes siempre. Así que ahí vino, cuando venía el gentío nunca habíamos visto tanta gente. Y ella los días antes lo estaba ensayando, salía para afuera y de entrar para adentro. Y cuando ella de entrar ella decía buenas tardes o buenos días. Y nosotros teníamos que levantarlo todos y decirle buenas tardes, señor. Y después cuando él vino, no era así pues. Llegó él, entró, nosotros lo levantamos al tiro. Entonces él dijo, salud camarada. Quedamos perdidos. Yo iba personalmente, como ustedes ven, con ropa, qué sé yo, con abrigo, y los niños iban con una blusita o una chaquetita y zapatita velada. La mayor parte de los niños andaban descalzos. Entonces uno pasaba frío de mirar a los niños, cómo iban. Claro que, como les dije delante también, los que tenían un poquito más de dinero o tenían una profesión, los niños andaban mejores vestidos. Nosotros fuimos a pata, con una bolsa de nylon, los cuadernos, y así llegamos a la escuela. Y yo me acuerdo que tenía medio día de clase y me venía para la casa. Obligaba a lavar ropa porque los criamos muy chiquititos nosotros y mamá igual. Entonces yo me venía
hacer las cosas, al otro día a la escuela, otra vez, por el barro de nuevo, hasta poner los zapatos allá en la escuela, lo pasamos a enjuagar los pies en un canal que hay ahí, y lo secamos los pies y entramos a la escuela. Así fue el tiempo de escuela de nosotros, que somos 3 hermanos, primos que íbamos juntos igual, pero esa fue el andar en la escuela de nosotros, andar a pata, con frío, con el barro. Todos eran igual. Y yo como saca los primeros lugares casi siempre. ¿Sí? El primer año que me pusieron, yo saqué el primer premio. El segundo año igual me lo hicieron primero para que sacara un juguete del árbol de Pascua. Eran buenas las profesoras que tenían nosotros, profesoras mujeres eran. Nosotros teníamos que hacer el panorama escolar y era un registro que se llevaba en el colegio de los niños, por ejemplo, cuántos habitantes habían en la casa, qué número de camas había, en fin, todo eso. Y ahí nos dimos cuenta del aspecto social de ellos, que era sumamente bajo. Una anécdota, al hacer revista de aseo en la escuela, y al llamarle la atención por el aseo que llevaban los niños, le pregunté a un niño cómo no se lavaban los pies. Bien, cómo quedaban las camas. Y el niño me respondió, ¿qué cama, señora? Nosotros dormimos a la orilla del fuego en unos saquitos y nos tapamos con unos cueros. El aspecto social y económico y cultural era sumamente bajo. Antiguamente también habían escuelas donde se enseñaban en casas particulares, porque no eran escuelas, eran puras casas particulares que se arrendaban para que los niños fueran a estudiar. Y después ya, cuando se hizo el pueblo, vino y ya hubieron autoridades, municipalidades en Gorbea, que ya se reconoció como pueblo y como escuela que se hicieron y pidieron escuela para los niños. Y así ven ustedes cómo está el pueblo organizado hoy día, a través del alcalde se consiguen proyectos y todos los niños hoy día viven, pero no a la manera como vivíamos, como fuimos nosotros. Y no solamente en eso, porque también nuestra escuela trabajaba en una ¿cómo se llama?, casa arrendada, y que las paredes, bueno, se veía para todos los lados. Acá en el establecimiento siempre vi muy marcado el plano católico, ya muchos valores, la formación valórica era lo primero, el respeto, y de ahí ya no pude continuar mis estudios acá porque como eran hasta 6 años, sexto. En esos años, Carlos Ibañez andaba en competencia en su campaña y donde va Antonio Vegas. Entonces, como yo era amiga de don Antonio Vega, entonces era de las primeras que estaba con él ahí, pues así que yo le dije que yo quería estudiar, pero no tenía cómo. Y ahí me dijo que me daba la beca presidencial para que yo me educara. Pero desgraciadamente mi mamá no se atrevió, me quedé. Bueno, el que tenía un poco más de una mejor situación económica, se puede decir, podía mandar a los hijos después que terminaban sexto preparatoria a otros lugares, pero el que no, hasta ahí quedaba. Y otros solamente se conformaban con que el niño aprendiera a leer y escribir porque, según la opinión de algunos apoderados, tenían que ayudar a trabajar para mantenerse. Así llegaban, por ejemplo, en lugar de llegar en marzo al colegio, llegaban en abril, porque tenían que recoger avellanas, tenían que recoger mutilla, para que compraran sus útiles y sus vestuarios. Y le ayudaron desde luego también en la casa, así que era difícil de empezar la organización como correspondía a la escuela. Pero yo no alcancé a terminar toda mi enseñanza básica por el motivo de que mi hermano estaba chico y mi papá después se enfermó. No pude ir a la escuela. En el año 79
al regresar al establecimiento como docente, me encuentro con un establecimiento totalmente diferente. Había más salas, ya no era hasta sexto año, sino que había octavo, habían cursos que estaban divididos porque contábamos con una excelente matrícula, pero sí había todavía mucha analfabetización, ¿no es cierto? Nuestros padres no le podían enseñar como nosotros queríamos a nuestros alumnos, los podían guiar, ¿no es cierto?, en la forma valórica, pues ellos no contaban con una enseñanza, así que empezamos a dar enseñanza de adultos, también se daba en el establecimiento, para así ir, ¿no es cierto?, terminando con la analfabetización, porque había muchos padres que les faltaba completar sus estudios. Hay algunos que ni siquiera tenían primero básico, pero ellos igual traían sus chicos porque sabían que era lo principal y siempre querían tenerlos acá. Mi papá los puso a la escuela porque él dijo que él no quería que sus hijos estén en la casa sin aprender a leer, que tienen que tener siquiera un poquito de escuela, decía, porque les va a hacer falta con el tiempo. Y por eso fuimos a la escuela nosotros, porque antes los niños no iban a la escuela. Lastarria igual sabía de Holgorio. En este sentido, la biografía social del pueblo se nutría de tertulias, malones, carreras a la chilena y el fútbol como instancias de esparcimiento. Efectivamente, durante sus años mozos, el deporte local contó con los clubes femeninos de básquetbol y planteles de fútbol como el Independiente, La Campana, el Puma, Arcoíris e indudablemente el Juvenil Lastarria, fundado un 12 de octubre de 1940 y que subsiste hasta nuestros días. Los hexagonales, los octogonales, a ver, me acuerdo de equipos de Rampehue, parece que era del Liuco, el Juvenil, siempre el Juvenil. Hubieron equipos como La Campana tuvo su equipo, el Molino Don Juan López tuvo su equipo, La Villa había otro equipo. Total que, si mal no recuerdo, hubieron como 5 equipos en Lastarria y que jugaban entre sí. Y los cuadrangulares, me acuerdo, que se llenaba el estadio con el público no sé, por los premios eran 2 corderos, 3 corderos, una vaquilla, chuca de vino. Esos eran los premios que se disputaban ahí, y en una cancha que era un potrero que en el invierno se llenaba de agua y se llenaba de junquillo, y que la máquina de cortar pasto eran corderos que se echaban ahí, se echaban corderos, hartos corderos, ovejas, y estos animalitos son como muy especiales para cortar el pasto y lo dejaban parejitos. El Juvenil de Lastarria, yo tengo por ahí un diploma de mi tío Nolo, mi tío Nicanor, que fue presidente por mucho tiempo, en los años 40 y tanto, 50, y andan unas fotos por ahí en ese librito que le tengo, hay fotos del Juvenil de Lastarria, de personas, yo le hablo de Adolfo Pino, en los tiempos de los años 60, por ahí, 50, el Tallo Moreno, el Chalo Pino, parece que era otro, el Celso López, que después se fue a jugar a Temuco, uno de los clubes en Temuco. A veces traían otras galletas de otras partes también. Y después surgió el Club Independiente, que se lo formó, mi suegro lo fundó, y parece que él lo costeaba también, porque el Independiente era como el rival del juvenil, y tenían también un equipo de básquetbol femenino. Por ahí también hay unas fotos. Era entretenido, no duró muchos años el Independiente. En cambio el juvenil se mantiene y es el equipo que siempre ha estado vigente en Lastarria. Bueno, y la ramada en el estadio, las fiestas del 18 que se hacían en Lastarria, las cuecas premiadas, el palo encebado, me acuerdo yo, el boxeo, había el campeonato de boxeo. En fin, y las graderías llenas y las bandas desfilando. El estadio se ocupaba mucho porque era para el fútbol
Y venían unos equipos de Freire, de Pirusquén, de Gorbea, entonces de Villarrica, a veces peleaban, se tiraban. ¡Ah! Eran muy mañosos, parece que los hinchas eran los mañosos. Y también el estadio se ocupaba para hacer las ramadas, se hacían no una ramada, se hacían muchas ramadas para el 18. Entonces la gente iba a las ramadas, veía fútbol, se hacían las cuecas premiadas, se hacía todo en el estadio. Ahora parece que están un poquito desparramados. Pero no, sí iba la gente al fútbol. Además que siempre en cada familia había un hijo, un sobrino o un amigo que jugaba, pues todos eran de acá del pueblo. Sobre las aristas económicas y factores de crecimiento que han sostenido al pueblo, destacan la madera y su conversión en carbón y durmientes que decoraron por décadas la calle General Urrutia, la minería, agroganadería, comercio minorista y mayorista, forestación y producción de avellanas. Actualmente soy productor de avellanas chilenas tostadas. Mi idea por la avellana es generada hace bastantes años atrás, viendo que en la localidad se procesaba este fruto que es de aquí de la zona, ¿cierto? Yo me inicié pensando en este negocio hace 25 años atrás, la importancia de la avellana en las tarrias. Bueno, yo creo que aquí muchas familias han vivido, han salido adelante con este fruto y han ayudado al campesino a mantener al menos alguna entrada de dinero acá en lo que es la comuna, digamos, y la zona de Las Tarrias, que esto viene de por año la producción de avellana y todo el cuento acá en este pueblo. Había un almacén que se llamaba La Campana, que era en toda una esquina, a donde vive Ismael Flores ahora. Y ahí era el centro de abastecimiento de todas las tarrias y el sector urbano y rural. Mi papá fue muy amigo de don Antonio Vegas Martínez. Mi papá, todo en este mes de marzo, venía don Antonio a buscarlo para que le vaya a carnear una vaquilla y le hiciera charqui, porque en esos tiempos no había refrigeradores, congelador, nada. Pero ¿sabe lo que hacía la gente antes? Secaba los charquis. Mi papá era profesional para trabajar en carne. Le mataba la vaquilla, le hacía charquis, se lo secaba, se lo guardaba. Tenía que andar todos los días viendo sus charquis hasta que estaba sequito, se lo guardaba. Y ya él, después en el invierno, don Antonio comía los charquiecitos y le convidaba a mi papá, iba a comprar y le decía, aquí tenía un pedacito de charqui para que tomes mate. Mi papá llegaba porque era una tremenda tienda. Almacén, depósito de licores, era completa la tienda, pero un almacén grande donde había de todo, igual que ir a Temuco, Almacenes París, por un ejemplo. La Campana era la tienda que había acá en Las Tarrias, era la tienda más completa que había, porque los otros negocios, si bien es cierto que tenían de todo, tenía por ejemplo, el negocio de mi abuela tenía géneros, tenía ollas, baldes, grasa de carreta, comestibles de todo tipo, pero la Campana tenía de todo, tenía lo que uno necesitaba, lo encontraba. Tenía sus estanterías bonitas, tenía los mostradores bien amplios, tenía muchos empleados también. Aquí para el otro lado, para San Jorge, ahí había mina de caulín y ahí se sacaba mucho caulín y se hacía la loza penco, que hasta nosotros compramos platos. Claro, no eran de mucha duración los platos, pero eran buenos, pero había que tratarlo con cuidado. Era una loza buena, la loza penco que se sacó ahí. Ahí había mucha gente que ganaba plata igual. Era una faena donde la gente estaba siempre trayendo dinero para la casa. El sustento para la casa de la loza penco, de las minas de caulín que había en San Jorge. Mira, con relación a las minas de caulín, dieron harto trabajo a la gente. Esto tiene que haber sido por el año 78, 80 por ahí, ¿ya? Estaba a cargo el nene Fuentealba, Pedro Fuentealba. Y quedan aquí, por la entrada que hay donde está la piscina, ahora una piscina que hay en realidad pública, o privada, pero que recibe mucha gente, a unos 2 kilómetros hacia arriba debe ser. Sacaban la loza, el caolín para hacer loza en penco, tengo entendido. Y
Yo no sé, era bonito. Uno daba un paseo para después, ya que se cerró la mina, daba un paseo y el caolín era un polvito como el talco, y con eso lo llevaban para hacer la loza. Al ingeniero jefe yo lo conocí porque él se hospedaba en el hotel de mi suegro, don Juan, no recuerdo el apellido, y tomaban gente, me parece, aquí a Lastarria para trabajar. Venían los camiones, cargaban y se llevaban la materia prima. Pero yo creo que esa mina debe estar como paralizada. A mí se me ocurre que no la explotaron completa. Pienso que debe tener todavía material. El caolín acá se sacaba y se llevaba a la fábrica de loza penco y fanalosa. ¿Qué es lo que se hace con el caolín? El caolín es una parte de la materia prima para los productos terminados, que son todos los productos que son de loza, vajilla, sanitario. Cuando usted va al baño y ve un producto que dice fanalosa, cuando se sienta al baño se va a acordar que ahí hay caolín de aquí de Lastarria, que es un producto. O cuando toma esa vajilla, hay unos platos que son antiguos que dicen loza penco, caolín de Lastarria también, parte. Entonces, ¿cómo se extraía? Acá se extraía pala y picota. Aquí quedan algunos retazos de nuestro caolín. La tierra blanca, el oro blanco. Esto es lo que había que sacar a mano, separar el caolín del óxido, el óxido de fierro. Esto es veneno para la cerámica, así que por lo tanto no tenía que ir, todo esto no tenía que ir en la explotación. Se sacaba el caolín y el óxido fuera. Entonces acá se raspaba con un cuchillo, con una palita, a mano, se raspaba todo esto, así, porque ¿qué pasaba con esto? Si esto iba al producto terminado, la cerámica, era como un sándwich de mortadela. Quedaba el óxido entre medio y después se abría, no pegaba. Entonces se sacaba esto, el caolín. Esto es lo que nos dio vida. Éxito de la comuna y de Chile. Esto era el caolín. Lo más rico del caolín, no sé si la cámara nota, ese puntito blanco, eso se llama, en lo rico del caolín, caolinita. Eso es lo rico, ese más blanco que hay. Este otro más negro es cuarzo. Es el cuarzo. El mismo cuarzo que se utiliza para los artefactos, relojes electrónicos, porque estos son transmisores de electricidad. Después venía el traslado. El traslado se sacaban camiones, en principio fueron unos camiones planos que se cargaban a palita, ¿no? Que eran 4 toneladitas, camiones de la zona. Después eran camiones tolva, y ese material se iba a los acopios. A los acopios, una bodega estación que había, unas 1.000, 2.000 toneladas, se acopiaban ahí. Y de ahí se trasladaba en tren, en carro de ferrocarriles, se trasladaba a Santiago. Y allá, bueno, iba haciendo los transbordos para la planta. Después empezaron a llegar camiones grandes con acoplados a los zapencos, fanalosa. Era un fenómeno bonito, de fuerza laboral, que transformaba al pueblo. Si partíamos en agosto con la explotación del caolín. Toda la gente lo esperaba, la gente de los lugareños acá en el campo. Saludos para todos los lugareños acá de San Jorge. Trabajaron mucho conmigo. Toda la gente dejaba su campo stand-by porque venían acá, porque el aporte económico que esto entregaba, le entregaba más que estar en su campo. Entonces, esos fueron los grandes cambios. Acá hacíamos recordando, gracias a ustedes. Esta parte era el centro de acopio, acá abajo, allá. Acá se acopiaba todo el caolín, todo lo que sacaban los mineros. Ellos lo traían, lo montaban y acá se acopiaba y venía el cargador frontal, el camión, y lo sacaba de aquí. Y ahí iba a las plantas de acopio. Ustedes se preguntarán qué pasó con esto.
La economía de los países, la economía mundial va cambiando. Y obviamente ese cambio en algunas partes trae cambios positivos y en otras partes cambios negativos, con lo que ocurrió acá. Acá se paralizaron en toda la zona, producto que se empezaron a traer materias primas de otro país. Los costos de explotación obviamente no se graficaban en la parte económica para la empresa, que es empresa privada, se paralizó, no se pudo más. Sí, ¿por qué? Si yo estuve 20 años ahí, y antes que mí estuvieron otras personas, otras. Nótese que la primera manifestación minera acá en la zona data del año 1940. En las minas allá arriba, las minas Catalino, donde se extraía, habían carritos con rieles. Esos fueron mucho antes que mí. Entonces, si fue tanta potencia, ¿por qué quedó ahí? Quedó ahí y yo creo que ya no tiene vuelta. Así, entre explotar las generosidades del ecosistema local y el empuje comercial de los vecinos, han pendulado nuestros 100 años de existencia. A ello contribuyó igualmente la longitudinal sur, construida hacia la década del 40 y comenzada a pavimentar en 1960, donde Lastarria se erigió como punto indispensable de abastecimiento a lo largo del trayecto Cuesta Lastarria. Con la pavimentación de la Cuesta de Lastarria y arreglar todos estos caminos, la que fue, digamos, se sacó un premio de la lotería, fue Lastarria, porque adquirió más movimiento y, ¿cómo se llama? Y tuvo más importancia porque había mucha gente que venía para conocer la cuesta, para ver qué había, y había mucha gente que se dedicaba a vender cositas allá, incluso hasta pollitos y de todas esas cosas se vendían en la cuesta. Y le dio más vida a Lastarria. Y fue en un tiempo la Cuesta de Lastarria muy nombrada, todo el mundo conocía la Cuesta de Lastarria y todos querían venirla a conocer. ¿Sabe que la carretera, la Panamericana que se llamaba, pasaba por la calle de los Carabineros, o sea, por la Villa Alegre? Por supuesto que eso era puro ripio, y dividía el pueblo entre la villa y el sur, porque ustedes saben, la villa y el centro, que la línea férrea siempre dividió el pueblo en el centro. Entonces nosotros, como teníamos amigos en el centro y en la villa, no peleábamos, pero como que siempre estaban así como en discordia el centro con la villa. Pero bueno, cuando pasaba la carretera, no separó la línea sino que pasó por la villa, por toda la calle de Villa Alegre. Y esa era la carretera que iba de norte a sur en Chile. Pasaban las carreras, las carreras de autos, los ciclistas, todo se hacía por ahí. Incluso yo me acuerdo debe haber sido muy bueno ese corredor de autos, porque Baroli, ahí viene Baroli, decía toda la gente. De esta carretera que hubo que salió a Lastarria fue muy positiva por la razón de que los vehículos no podían pasar porque era camino de tierra, piedra. Entonces en el periodo de invierno era puro fango nada más, se enterraban y no podían pasar. A veces de emergencia, ambulancia y todo, era un desastre. Después ya Ferrocarriles puso una rampa, algo así, donde los vehículos mayores, los que podían pagar también, ya tenían para poder transportarse para ir donde ellos quisieran, para sur o para el norte. Pero fue muy positiva esa carretera, de mucha ayuda para nuestro país, para nuestro pueblo también, para los comerciantes, para todos. Se pavimentó la cuesta y se arregló todo porque era lo único que era para comunicarnos con el sur de Chile, pues. Simplemente lo que significó la Cuesta de Lastarria un beneficio para el pueblo, porque mucha gente ya viajaba a dejar su mercadería, pongámosle papa, poroto, trigo, que en esos años se trillaba, y venir a vender aquí. Y entonces todas esas cosas prácticamente era un avance para el pueblo, porque ya la gente tenía donde recibir sus pesos.
o más sería, porque cuando se hizo esta carretera aquí, el año 40, están picando aquí en parte los caminos por arriba, las cuadrillas que iban a hacer el camino a pura bala, pues antes no había máquinas, nada. A pura bala hicieron este camino. El año 40, pues yo me acuerdo también porque yo tenía una tía que ese año falleció. Y ese año, como se juntaba esta gente, se vio cuando estaban haciendo ese, para hacer el camino, un tremendo corte de pura bala, ¿ves? Cuadrillas por una parte y por otra. La gente trabajó mucha gente. Claro que ya gente de esa ya prácticamente no queda. Pero sí, que como le dijera, fue algo muy lindo porque se veía un movimiento pero terrible, grande. Un pueblo chico y con tantos vehículos. Bueno, los más beneficiados eran el negocio porque paraban todos a comprar bebidas, a comprar galletas, a comprar de todo. Teníamos mucha clientela que de paso, cualquier cantidad, porque como estaba acá, era el único negocio que estaba en el camino, imagínense. Hubo accidentes, más para allá, para la bajada de un coche que para esto así. Para acá también fallecieron mucha gente que en las vueltas pasaban de largo, morían los choferes, salían pedazos los vehículos. Familia entera murieron para el lado de allá, para la bajada de un coche, un año. Y bueno, y después, ya cuando se fue el camino para el otro lado, ya quedamos sin cuesta, ahí murió otra vez. Por supuesto que tuvo un tremendo traspié en la tarde con que nos hayan dejado fuera. Bueno, pero son los adelantos y tuvieron que sacar un camino que sea más, seguramente no tan difícil como el de la cuesta, porque en la cuesta había muchos accidentes, muy feos, muy graves. Esa debe haber sido la mayor razón, pienso yo, por la que sacaron la carretera por la variante que ahora, por la ruta 5 Sur. Pero lo quedamos de lado, eso no lo podemos negar. Para efectos de la fiesta local, el pueblo se amenizaba con la música de Alfredo Dedat, Esteban López y la voz soprano lírica de Trinidad Carranza. Conjuntamente envolvía la celebración el ritmo del recordado grupo musical Los Flash, congregados en casas improvisadas y, principalmente, en el cuartel de bomberos cuya construcción se contorneaba al compás de la orquesta. Ser parte de Los Flash, recuerdo una anécdota que ni el Chechito, ni mis hermanos tal vez se acuerdan, pero esto surgió en una conversación en el estadio, en una pichanga, y yo recuerdo que estábamos en el Arco Sur, botados en el pasto, en el potrero, porque no era un estadio, ya, en medio de los junquillos, y ahí se comenzó a hablar de formar un grupo musical. Bueno, los únicos músicos que habían eran mi hermano Isaías, mi hermano Poroto y yo, que tenía como 6 años, 7 años. Y de ahí surge la idea de formar Los Flash, al cual yo fui invitado a tocar las percusiones, la pandereta, las maracas, que me acuerdo yo que las hicieron con municiones, abrieron un tarro de talco, 2 tarros de talco antiguos, y ahí le echaron las municiones adentro, que no sé de dónde aparecieron, y esa era mi función dentro del grupo Los Flash, que dicho sea de paso eran 2 acordeones, el Poroto, mi hermano Isaías, y la banda de la escuela parroquial nos prestó el bombo y el platillo, y se tocaba a lo circo, con el bombo y arriba el platillo hacia arriba, y ahí comenzó la carrera de Los Flash, que en principio tenía un nombre en inglés, The Black Boys, los niños negros. ¿No? Yo sé que no se van a acordar, pero se llamaba The Black Boys, y actuábamos con un pantalón negro, un beater negro. Bueno, y después yo me fui a estudiar, yo no sé en qué momento se cambiaron a The Flash, ¿ya? Y por ahí pasó el Patito Pradel, el Janito Brevi,
el Chechito que se hizo su batería, y bueno, después pasó lo de mi hermano, el Isaías que falleció. Checho formó su orquesta, parece que él tenía un teclado y formaron su orquesta y eran contratados para las fiestas aquí en Las Tardes que se hacía, porque antiguamente se contrataba la banda Loreley de Gorbea. Ellos venían a amenizar las fiestas y otro grupo por otra parte, pero después Checho Espinosa formó su banda y era buena. Era bien buena. Y ahora su nieto me parece a mí que también está dedicado a la música, como que le gusta mucho. Sacó la vena del abuelo. Muy bonita. Y yo creo que por varios años estuvieron siendo ellos los que amenizaban las fiestas aquí en Las Tarrias, pienso. Fue un grupo que tuvo una muy buena llegada en todas partes. Tuvieron un tremendo éxito ellos porque tocaban mucho. Salían a tocar a todas partes. Después de eso ya empezaron a llegar otros nuevos integrantes. Ellos fueron obteniendo sus cosas ellos mismos solos, teniendo su batería propia, en ese tiempo no se llamaban órganos ni nada, se llamaban pianola, los pianos eléctricos que empezaban a salir en ese tiempo. Entonces también eso es algo que tuvimos y ahora no lo tenemos. Después, claro, tuvimos otros grupos musicales, pero como los Flash, ningún grupo. Y yo recuerdo que los Flash éramos famosos. La ramada de los Flash, yo recuerdo que se llenaba, porque en ese tiempo el estadio se llenaba en 30 o 40 ramadas. Y el primer año que los Flash hicieron su ramada, le quitó el público a todos los demás porque se agolpó toda la gente. Y los Flash tocando, y veníamos a Quichatúe, a Gorbea, y yo me acuerdo también, estuve en Petrusquén tocando en alguna vez, yo era un niño, y bueno, a mí me dejaban, otra anécdota, a mí me dejaban cuidando los instrumentos mientras mis hermanos salían a pololear y yo me quedaba arriba del escenario, era chiquitito, era 7, 8 años. Y estar en el grupo Los Flash, que soy, digamos, como no de los más conocidos, de los integrantes, pero sí recuerdo haber estado en los inicios. Y hoy día son un hito, se recuerda mucho al grupo Los Flash. Grandes amigos, más que grandes músicos, eran solamente jóvenes que querían hacer música y que aprendieron a pulso. En el plano cultural, Las Tarrias se ha impregnado de legendarias celebraciones. Al centenario de sus páginas de usanzas e idiosincrasia, en nuestro pueblo destaca la fiesta de la primavera, que engalanaba las calles con hermosos carros alegóricos y la elegancia de las reinas primaverales. Las fiestas de la primavera eran re buenas, pues. Sí, pues. Las fiestas, a ver, ¿qué hacíamos para la fiesta de la primavera? Yo fui reina de la primavera. Fui yo reina de, no me acuerdo qué, de la primavera, parece que fue. Yo ni me acordaba, y el otro día encontré la banda que la mami la tenía guardada. En un ropero está cuando fui reina de la primavera de esos años, tienen que haber sido los años, en los años 60. Sí. O antes, entre los 50 y los 60, por ahí tiene que haber sido. Nosotros éramos los que organizábamos en el colegio, me acuerdo, en la escuela 3, que en esos años después se fusionó porque eran 2 colegios, la escuela 9 y la escuela 3, después se fusionaron y quedó una sola que quedó como número 3. Entonces las actividades estaban encargadas de la dirección del colegio y participaban en los 2 colegios y toda la comunidad. Y una de las reinas que yo participaba, porque participábamos representando el liceo de nuestra localidad, fue la señora Claudia Flores, que en ese tiempo era la señorita Claudia, ahora no, ahora ya es la señora Claudia Flores, con sus 2 hijos, con su casa y todo, pero ella fue una de nuestras reinas de la fiesta de la primavera, después que retomamos de muchos años la celebración de esta fiesta. Con la Nelda Luguet, ahí hicimos campaña, mucha campaña. Después acá con Prisque también, con la Elga Prisque también. Ahí hicimos harta barra y harto campaña y salimos favorecidos. Salimos con
con el reinado, fue muy lindo. Los paseos, todo muy lindo, los paseos que habían. Pero les digo que había fiestas de la primavera que eran algunas más chicas, pero otras que tenían un realce tremendo. Por ejemplo, yo le recuerdo una que fue muy nombrada, que cuando estaba el padre Casiano, que tenía una sobrina que era la Natalia, y era su sobrina y fue candidata a reina, y también fue la candidata a reina una chica, la Rosa Sangüesa, que fue la hija de unos evangélicos. Entonces se produjo una situación, pero a nivel de pueblo. ¿Sabe usted? Parece que intervinieron hasta políticamente, yo creo que algunos con una cantidad de dinero que pusieron, y todo el pueblo creía que iba a salir la hija del curita, porque era del pueblo, la otra chica vivía en el campo, así que todo estaba, le llevaron un ramo de flores, le llevaron una torta, porque ya iba al último escrutinio a coronar a la Natalia. Natalia parece que se llamaba. En los escrutinios hacen pillería también, porque a nosotros también nos hicieron en unas competencias, entonces por eso digo yo que se hacen pillería a favor de alguien. Entonces uno nunca sabe hasta que ya todo reventó. Pero en ese me acuerdo de esa competencia que hubo de la sobrina del sacerdote. No me acuerdo bien si el nombre de la niña. Pero ganó la del sacerdote. Flop, quedaron todos porque no pensaban en realidad, salvo yo creo que solamente sus partidarios tenían esperanza que ella saliera. Y le sacaron hasta cantos, ¿sabe usted que la Rosa Sangüesa le decían pelota carey, y la Rosa Sangüesa salió por el buey, porque decían que el papá había vendido un buey para sacarla de reina. A ese nivel eran las peleas acá en el pueblo por las candidatas. Después se hacía la fiesta con los carros alegóricos, todo el pueblo, todos disfrazados. Se hacía muy bonito, y ese año la Rosa me acuerdo que salió en una carreta, ese fue su carro alegórico. ¿Sí? Se hacía lo que podía, otras veces salían en colosos los tractores, pero él salió en carreta. Por otro lado, la icónica celebración del cincuentenario tapizó de dorado el nombre de Lastarria en 1972, a la vez que oficializó los edificios públicos como armas de combate contra la centralización administrativa que azotaba al pueblo. Bueno, ahora pasando a lo del cincuentenario, ahí también tuve participación, tuvimos ahí un comité que se formó, más o menos de 20 personas, cada cual tenía su rol. A mí me tocó de tesorera. En esos tiempos fue muy difícil porque no había financiamiento estatales, o sea, como ahora proyectos y cosas. Así que teníamos todo que a pulso hacer lo que es todos conocidos, las carreras, la chilena, rifa y algo, todo para lograr los fondos ya. Pero se presentó esa vez una oportunidad que fue en casa de don Juan Lobos Torres. Fue para un día, Año Nuevo, quien nos invitó a mis padres, a mí, y tenía visitas él a un familiar, que era don Gastón Lobos, intendente en esa época, intendente de la Araucanía hoy día, no sé, en esos tiempos tenía otro nombre parece, intendente de Cautín, de la provincia de Cautín era en esos tiempos ya. Entonces, él al enterarse de que Lastarria estaba próximo a cumplir 50 años, porque ahí le comenté, porque tenía yo que ausentarme del rato que estábamos ahí conviviendo, para ir a un beneficio que era unas carreras a la chilena. Entonces él me pregunta, ¿y por qué eso? Entonces ahí le explico yo, ya, de que él por los fondos. Entonces él me sugiere de que por qué no posponemos el aniversario, porque para esas
fechas para los cincuentenarios y centenarios hay aportes especiales estatales. Y me hace la siguiente pregunta: ¿qué es lo que faltaría, a mi modo de ver, para Lastarria? Para tener él una idea. Entonces yo le explico de que nosotros nos faltaba una parte específica para tener todas las oficinas en un solo lugar, que era correos y telégrafos, registro civil, oficinas para inscripción electoral y otras también ya otras instituciones que podían haber habido en esos tiempos ya. Y entonces él me dice: mira, propónele a la directiva lo que te estoy diciendo, que puede ser un año, y seguimos adelante. Bueno, entonces yo le hice el comentario a la directiva y todos tuvieron como un acuerdo, nadie se opuso de la propuesta que nos había dado el señor intendente en esa época, y nos citó a una reunión con él a la intendencia en Temuco. Así que fuimos a conversar con él, y ahí ya llegamos al acuerdo de que se posponía por un año, pero para tener validez tenía que ser a los 11 meses. 11 meses y días, porque si no, que dentro de los 12 podíamos quedar. Y se logró la construcción de los edificios públicos, que quedó ahí en una parte, la parte sur de la plaza pública aquí en Lastarria. Los terrenos fueron cedidos por la ilustre municipalidad de esos tiempos. Una construcción para poner el correo, la posta, ¿no es cierto? Todos los servicios públicos, el registro civil, que estaba todo separado, y ahora ya tenemos el centro cultural y tenemos... Bueno, perdimos el correo, sí, no tenemos correo ahora. Registro civil, parece que tampoco hay, tampoco. Esas cosas se perdieron. Yo personalmente luché mucho para poder que el correo no se fuera de acá. Y desgraciadamente el correo se fue porque la persona que lo tenía en ese entonces devolvía muchas cartas, porque la gente no iba a retirar las cartas, entonces simplemente se devolvían. Yo llegué hasta Angol luchando para poder recuperar el correo, tenía hasta la parte donde colocar el correo, pero no se pudo de ninguna manera poderlo recuperar. El registro civil se fue, en primera instancia fue por el tema de que acá no teníamos internet para poder que trabajaran los oficiales civiles haciendo su trabajo de los certificados y todas esas cosas, que empezó a llegar la tecnología, y acá no se podía. Lamentablemente, Esos edificios públicos fueron demolidos ahora en el año 2020. A mi modo de ver, eso debía haber quedado como un patrimonio nacional a alguna cosa, por lo histórico que fue. Eso sería algo, bueno, pero ya pasó y listo. Pero se ha ganado mucho en construcciones y tenemos internado también para los niños. Entonces esas son cosas que hacen mucha falta. Y lo otro, que a los niños que son del campo se les trae en vehículos de la municipalidad, entonces hay mucho adelanto en ese sentido. Mi experiencia a los 15 años de ser reina fue bastante bonita, con bastante responsabilidad también, porque prácticamente era una niña chica, yo no había participado nunca en una actividad tan relevante, entonces yo hice lo mejor que pude. Y todos me aplaudieron, gracias a Dios, porque como era tan joven, pensaban que yo podía en cualquier momento tener alguna dificultad, pero gracias a Dios salió todo bien. Yo me sentía responsable de las cosas que me decían que hiciera, porque
a contar de ese momento yo como que ya no era una niña de 15 años, como que ya era una persona adulta y todo lo que a mí me encargaban que hiciera, lo hacía siempre con responsabilidad y siempre que nadie tuviera que decir nada de lo que yo había hecho. Respecto de los canales de participación del pueblo, los vecinos se organizaban para la designación de un juez de subdelegación, rol que ejerció Miguel Gallardo y Germán Macoc durante las décadas del 40. Posteriormente, la voz política la representaban los regidores como Antonio Vega, Hernán Pacheco e incluso estuvo el ejercicio alcaldicio del lastarriense Juan de Dios Lobos. Mi papá era muy amistoso y recibía a todas las personas, políticos y todos los que vinieran a saludarlo, los recibía con mucho cariño y siempre le decía, no, si tienen que ustedes a esta comuna de Gorbea, tienen que ayudarnos, sobre todo a Lastarria, porque es un pueblito que necesita mucho. Siempre eso mi papá lo decía y muchas personas lo ayudaron. Lo que ayudaron mucho fueron don Julio Durán, don Samuel Fuente, don Armando Orzapel, y hay personas que también, digamos, que no eran muy habituales de venir a Lastarria y venían a veces a felicitarlo por algún logro que había hecho el papá. Y entre esos vino don Salvador Allende a felicitar al papá por su logro, como vino en el tiempo de que el papá había sido, digamos, premiado por ser tener mucho éxito en su gestión alcaldicia, que después también con los años fue reconocido nuevamente. De esta forma, la historia de Lastarria camina sobre los rieles de una vieja estación. Ella contempla nostálgica 100 fotogramas que desfilan por los vagones de un tren extraviado. Exulta su siglo de vida, arropada de la sepia del ayer. Tiene rostro tallado por mapuche, chileno y colono, y sobre sus calles 100 años ha galopado el invierno. Lastarria, con 100 páginas en la frontera, exhibe un rostro urbano, mayormente globalizado, con el mismo espíritu pujante de sus testigos, emprendedores y comerciantes. Por una calle otrora barro, el viento desliza la historia y mito de Lastarria, de su relato Lastarria, testigos de un siglo.